Propuesta para fabricar un sensor optoelectrónico basado en un filtro óptico sensible a la temperatura e índice de refracción. En años recientes, la medición de temperatura e índice de refracción empleando sensores de fibra óptica ha ganado mucha atención debido a que estos dispositivos poseen características tales como inmunidad a la interferencia electromagnética, tamaño compacto, configuración óptica simple, altas sensibilidades, entre otras. Estas características les permiten ser usados en un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo, en la industria química y biotecnológica, aplicaciones médicas y aplicaciones medioambientales. Una gran variedad de técnicas para el sensado de dichas variables mediante fibra óptica han sido desarrolladas. Algunas de estas técnicas son útiles para medir el índice de refracción, otras para medir la temperatura, mientras que otras permiten medir ambas variables. Estas técnicas consisten en utilizar una fuente de luz de banda ancha para la obtención de un filtro óptico que depende de la variable física a medir. Sin embargo, una de las desventajas de la mayoría de estos sensores es que su implementación es costosa, ya que para ello se requiere el uso de un analizador de espectros ópticos, mediante el cual se puede observar cómo el espectro es modificado en función de la temperatura o del índice de refracción, y así obtener las mediciones correspondientes. En este trabajo se presenta la propuesta de un sensor optoelectrónico para la medición de temperatura e índice de refracción, sin la necesidad de un analizador de espectros ópticos. Se trata de un arreglo que consiste en sustituir la fuente de luz de banda ancha y el analizador de espectros ópticos por un láser sintonizable y un fotodetector que trabaje en conjunto con una etapa de procesamiento para determinar el valor de la variable que se esté midiendo. A continuación se exponen los detalles del arreglo propuesto, explicando la construcción, modelado y caracterización del elemento sensor, así como las condiciones para que el arreglo pueda implementarse y operar de una manera práctica. Uno de los componentes principales de un sistema de sensado es el elemento sensor. Aquí, el elemento sensor que se fabricó es un filtro espectral que consiste en la deposición de 3 capas en la punta de una fibra óptica monomodo. Para el diseño óptico se tomaron en cuenta 2 capas sensibles a la temperatura, cianoacrilato y silicio. Entre las interfaces de las capas ocurren múltiples reflexiones, lo cual contribuye a la formación de un espectro de interferencia formado por la superposición de los espectros de cada una de las capas. El patrón de interferencia reflejado fue matemáticamente modelado mediante la superposición de las ondas A sub 0, B sub k, C sub k y D sub k, las cuales son todas las k'ésimas reflexiones ocurriendo en las interfaces 1, 2, 3 y 4 de las capas del filtro, respectivamente. Por lo tanto, la amplitud del campo eléctrico de la luz reflejada puede ser expresada como la suma de las principales ondas reflejadas por cada interfaz. La distribución de la intensidad relativa reflejada es calculada como el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico dividido por el incidente. Las variables del modelo son las siguientes. Debe considerarse una onda que incide en la interfaz 1, así como los parámetros de cada una de las capas. Estos parámetros son índice de refracción, grosor de la capa, coeficiente termoóptico, coeficiente de expansión térmica, diferencia de fase, pérdidas ópticas, variación en el índice de refracción, variación en el grosor de la cavidad, para así obtener los coeficientes de transmisión y reflexión que se requieren en el modelo. Las propiedades físicas del elemento sensor fabricado son las que se muestran en la tabla. En ella se muestran, para cada una de las capas, el índice de refracción, el grosor, el coeficiente de expansión térmica, el coeficiente termoóptico, así como las pérdidas ópticas. Cabe mencionar que se eligió una fibra monomodo con una película antirreflejante en su punta como capa 1
para cerciorarnos de que la mayor cantidad de luz fuera acoplada a las siguientes dos capas cuando la luz viajara a través del elemento sensor. Los materiales de las capas 2 y 3 se eligieron porque son transparentes al infrarrojo y por lo tanto permiten que la luz viaje hasta la última capa y ocurran múltiples reflexiones entre las interfaces de las capas. Además, como el patrón de reflexión del filtro espectral es un filtro con franjas, se eligió el cianoacrilato para la capa 2 por sus altas propiedades térmicas. El silicio en la capa 3 posee también propiedades térmicas, pero principalmente se eligió por su alto índice de refracción, con la finalidad de que al variar el índice de refracción externo, el coeficiente de reflexión sea grande y produzca cambios visibles en la intensidad de los picos máximos de las franjas de interferencia. El filtro fue caracterizado de la siguiente manera. La luz de una fuente de banda ancha es enviada al puerto 1 de un circulador óptico y viaja al puerto 2, en donde se encuentra el elemento sensor. La luz reflejada por este pasa por el puerto 3 del circulador, donde es grabada con un analizador de espectros ópticos. Las pérdidas ópticas experimentales fueron estimadas minimizando el error entre el espectro simulado y el espectro experimental. Las distribuciones experimental y simulada de la intensidad relativa reflejada se muestran en la figura de la izquierda. Aquí, el índice de refracción externo fue de 1 y la temperatura fue de 26.8 grados Celsius. En la figura se puede apreciar que el espectro simulado ajusta muy bien con el experimental. Además, se puede observar que el patrón de interferencia está formado principalmente por la superposición de dos espectros, uno con una separación grande entre las franjas y otro con separación pequeña, atribuidas a los grosores de las capas 2 y 3 respectivamente. Para caracterizar los efectos de la temperatura sobre el espectro de reflexión, la temperatura se varió en un amplio rango de valores, desde 25 hasta 125 grados Celsius, mientras que el índice de refracción externo se mantuvo fijo. Para este caso, se observó que el espectro de interferencia se desplaza hacia la derecha conforme la temperatura aumenta. Este desplazamiento se debe al coeficiente de expansión térmica y al coeficiente termoóptico del material de la capa. También se observó que el interferómetro requiere un cambio de temperatura de alrededor de 100 grados Celsius para desplazarse un periodo completo. En la figura se puede apreciar que este desplazamiento está gobernado por la capa de cianoacrilato, debido a que la tasa de desplazamiento de su espectro es mucho mayor que la del espectro atribuido a la capa de silicio. Por otra parte, para caracterizar los efectos del índice de refracción sobre el patrón de interferencia, se varió el índice de refracción que rodea el interferómetro en un amplio rango de valores, desde 1 hasta 2.5, mientras que la temperatura se mantuvo fija. Para este caso, se observó que la amplitud pico a pico de las franjas disminuye conforme el índice de refracción aumenta. Este comportamiento se debe a que el coeficiente de reflexión de la última interfaz depende del índice de refracción externo. Pero para obtener el valor de cualquier variable física medida por un sensor, es necesario encontrar una relación entre la señal de salida del sensor y la variable física a medir. Para nuestro elemento sensor, analizamos la señal óptica de su respuesta en diferentes rangos de longitud de onda. El rango F1, comprendido desde 1500 hasta 1508 nanómetros. El rango F2, comprendido desde 1500 hasta 1513 nanómetros. El rango F3, comprendido entre 1500 y 1520 nanómetros. Y el rango F4, comprendido entre 1500 y 1507 nanómetros. Tomando en cuenta que el patrón de interferencia del filtro espectral es una señal periódica, el rango de longitud de onda máximo, el cual corresponde a F4, cubre aproximadamente un ciclo completo de una franja. Además, para cada uno de estos rangos se midió la intensidad acumulada relativa, representada por A mayúscula,
la cual es la suma de las intensidades relativas reflejadas contenidas en el patrón de interferencia. Esta medición se realizó tomando en cuenta dos casos. Para el primer caso, se varió la temperatura de 25 a 125 grados Celsius y se fijó el índice de refracción externo en 1.2. Se observó que para cada uno de los rangos de longitud de onda, la relación entre la intensidad acumulada relativa y la temperatura está descrita por distintas curvas y solo en una porción del espectro se comporta de manera aproximadamente lineal. Por ejemplo, en el primer rango de longitud de onda, este comportamiento se observa para el rango de temperaturas entre 51 y 75 grados Celsius. En el segundo rango, el rango F2, se observa para temperaturas de 57 a 87 grados Celsius. Asimismo, para el rango F3, este comportamiento aproximadamente lineal se observa en el rango de temperaturas de 25 a 56 grados Celsius. Y finalmente, en el rango F4 se observa para temperaturas de 78 a 113 grados Celsius. Para el segundo caso, se varió el índice de refracción de 1 a 2.5 y se fijó la temperatura en 25 grados Celsius. Se observó que para cada uno de los rangos de longitud de onda, el comportamiento es altamente lineal en todo el rango de índices de refracción. Esto es debido a que cuando se varía el índice de refracción externo, la posición de las franjas se mantiene fija, cambiando únicamente las amplitudes de las intensidades reflejadas en la misma proporción. Ahora, como ya se demostró que el elemento sensor es sensible tanto a la temperatura como al índice de refracción externo, se simuló el comportamiento de la intensidad acumulada relativa en función de la temperatura para 8 diferentes índices de refracción externos y después en función del índice de refracción externo, considerando 8 diferentes temperaturas. Para ambos casos, se tomó el rango de longitudes de onda F3 y el rango de temperaturas comprendido entre 25 y 56 grados Celsius, para el cual la intensidad acumulada relativa se comportó de manera aproximadamente lineal. Se observó que para ambos casos las relaciones tienen el mismo comportamiento cuando se consideran diferentes índices de refracción externos o temperaturas, según sea el caso. Como los comportamientos de la intensidad acumulada relativa con respecto a la temperatura y con respecto al índice de refracción externo son casi lineales, estas variables pueden ser relacionadas por medio de un plano. En la gráfica se muestra esta relación para el rango de temperaturas de 25 a 56 grados Celsius y el rango de índices de refracción de 1 a 2.5. Queda demostrado, entonces, que al seleccionar regiones espectrales delimitadas, podemos construir un sistema lineal para relacionar la intensidad acumulada relativa, la temperatura y el índice de refracción del medio que rodea el filtro, en este caso el elemento sensor. Pero existe la desventaja de que se requiere medir el espectro de reflexión, el cual se obtiene con un analizador de espectros ópticos, un instrumento muy costoso, poco práctico y poco viable de implementarse como instrumento de medición en un sistema de sensado. Para eliminar la necesidad del analizador de espectros ópticos, nosotros proponemos reemplazar la fuente de banda ancha por un láser sintonizable y el analizador de espectros ópticos por una etapa electrónica de adquisición de señales, basado en un detector de infrarrojo. La potencia medida por un fotodetector está relacionada con la señal de láser reflejada por el filtro y puede ser descrita por la ecuación 3. Con el fin de obtener la intensidad acumulada relativa, será necesario sumar cada una de las intensidades relativas en un cierto rango espectral. Entonces, si mediante el láser sintonizable se realiza un barrido de longitudes de onda en el intervalo F3 comprendido entre 1500 y 1520 nanómetros para medir la señal reflejada por el elemento sensor en cada longitud de onda, será posible obtener la potencia acumulada relativa, la cual es una suma de todas las potencias medidas por el fotodetector ante cada longitud de onda del láser. Una vez que se ha caracterizado la respuesta del elemento sensor
y se ha identificado la parte que ha de emplearse del espectro para establecer la relación entre la intensidad acumulada relativa, la temperatura y el índice de refracción externo, puede procederse a la implementación de un sensor práctico en el cual se elimina el uso de un analizador de espectros y en su lugar se integran dispositivos que matemáticamente permitan determinar la potencia acumulada relativa. Estos dispositivos son un láser sintonizable, un detector de infrarrojo y una etapa de procesamiento. La etapa de procesamiento ha de almacenar los valores correspondientes a cada longitud de onda emitida por el láser y además ejecutar las operaciones numéricas necesarias para determinar el valor de la potencia acumulada relativa. La potencia acumulada relativa es aproximadamente igual a la intensidad acumulada relativa. Entonces, si se conoce la temperatura, la etapa de procesamiento podrá determinar el valor del índice de refracción externo. Y por otro lado, si se conoce el índice de refracción externo, podrá determinarse el valor de la temperatura. La siguiente ecuación define una relación lineal para el índice de refracción externo en función de la intensidad acumulada relativa y de la temperatura, con un coeficiente de determinación de 0.9979. Esta última parte se implementará en un trabajo futuro y consideramos que es factible debido a que existen en el mercado varios láseres de una sola longitud de onda que pueden ser sintonizados alrededor de 20 nanómetros, el cual es el ancho del rango espectral F3, con longitudes de onda de emisión alrededor de 1.5 micrómetros. A manera de conclusiones, en este trabajo se demuestra que un filtro espectral de 3 capas puede utilizarse como elemento sensor para medir temperatura e índice de refracción. Además, se muestra que si se escoge una adecuada porción del espectro de interferencia, existe una relación casi lineal entre la intensidad acumulada relativa y ambas variables físicas. La relación lineal para el rango de índices de refracción de 1 a 2.5 unidades de índice de refracción y para el rango de temperaturas de 25 a 56 grados Celsius fue obtenida tomando en cuenta la porción del espectro entre 1500 y 1520 nanómetros. Se plantea que es posible implementar un sensor optoelectrónico para medir temperatura e índice de refracción utilizando una configuración que consiste en un láser sintonizable, un filtro espectral, un detector infrarrojo y finalmente una etapa de procesamiento. Gracias a todos por su atención.